La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, usted ya nos conoce, en este espacio estamos tratando de darle desde hace más de 8 años un panorama de cómo trabajan los maquiavelitos que logran cambiar su opinión, y le propongo que se quede a esta hora de Maquiavelo porque vamos a conocer al más joven de los presidentes de ADEPA, que es la asociación que nuclea a los diarios de la Argentina, no solamente por el hecho de que sea joven, sino por el hecho de que en estos momentos en la Argentina, también en otros países de América Latina, lamentablemente los gobiernos están en guerra con los medios de comunicación. Una triste guerra, pero ¿cómo hacen los medios de comunicación para defenderse, para demostrarle a la gente que la libertad de prensa no es joda? Y le propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo para analizar, bueno, cómo vienen las encuestas, la imagen del gobierno, los candidatos de cara, ya nos acercamos a las elecciones de 2011, pero antes de empezar, quisiera que recordemos una bonita página de esta semana. A los de la corte, que no les quiero decir señores, a esos turros que alguna vez piensen en el pueblo que está en la calle, y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. Tomemos el Palacio de Tribunales. Bueno, la pregunta, ¿no? Algunos mayores recordarán la famosa quema del ataúd, que algunos dicen que fue este jefe sindical, candidato, ya ni me acuerdo, peronista, Herminio Iglesias, creo que era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre del sindicalismo, quemó un ataúd como una cuestión simbólica en un cierre de campaña y ayudó a que ganara Raúl Alfonsín allá en el 83, y después del discurso que escuchamos a Cristina, prácticamente cortando con la clase media, acusando a la clase media de racista o algo por el estilo, más este discurso de Ebe de Bonafini incendiario, un acto organizado por el gobierno, llamando a tomar la Corte Suprema, el Palacio de Tribunales, en caso de que la Corte Suprema no falle a favor de un artículo controvertido de la Ley de Medios, discurso avalado, por supuesto, por secretarios de Estado. Si esto no es un poco más en el sentido de cortar con la clase media, y sin embargo, parece que al gobierno, por ahora, no le va tan mal. Así que quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Santander Río lanzó la 8ª edición de su Memoria de Sostenibilidad, que reúne toda la información sobre los programas y acciones de responsabilidad social que desarrolla el banco en Argentina. Para obtener mayor información sobre Santander Río y dichas acciones, se pueden consultar en www.santanderrio.com.ar. Estamos instalando más luces en algunos espacios públicos e iluminando otros por primera vez, porque todos nos sentimos más seguros cuando hay más luz. Esta es otra de las cosas que estamos haciendo como parte del Plan Integral de Seguridad, porque había que hacer algo y una sola cosa no alcanzaba. La seguridad no se logra de un día para el otro, se logra trabajando en serio un día atrás de otro. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces, antes de mostrarle esta encuesta que vimos publicada esta semana de Poliarquía, les presento que estamos con Carlos Fara. Usted ya lo conoce, Carlos Fara es uno de los encuestadores más prestigiosos de la Argentina, además es analista político y ha asesorado a montones de gobiernos en América Latina y ha ayudado a unos cuantos a llegar al poder. Y lo tenemos a Julio Pisetti, que también lo conoce, de Datamática, esta consultora argentina que tiene sede en Salta, pero que trabaja más afuera, en América Latina, que aquí en Argentina. De paso le digo, si usted se mete en la web, lahorademaquiavelo.com.ar, en la carpeta en el archivo de programas anteriores, va a encontrar la entrevista que le hicimos el programa pasado a
JJ Rendón, este misterioso asesor político que vino a buscar clientes aquí a la Argentina y que contaba, entre otras cosas, que trabaja en prácticamente toda América Latina, fundamentalmente con datamática. Pero me esperan un segundo, muestro una encuesta que yo la vi publicada en el diario Perfil de la consultora Poliarquía. No dice, o sea, estaban algunos datos sueltos, no dice si es una encuesta nacional. Quiero suponer que es una encuesta nacional, la gente de Poliarquía no lo contestó. Intención de voto. Cristina Kirchner está arriba, 27%, y es el valor más alto que vi hasta ahora de intención de voto de los últimos 6 meses. Julio Cobos, 22%. Mauricio Macri, 22, Pino Solanas, 16. En este escenario, evidentemente, no lo han puesto a Alfonsín. Creo que después viene la imagen de los candidatos. A ver si podemos ver el próximo. Imagen positiva, no está la negativa. Alfonsín gana con 46, Daniel Scioli 42, Cobos 38, Cristina Kirchner 36 y Néstor Kirchner 32. Por supuesto que no habla de cuánta imagen negativa tiene, pero sorprende, se habla de Cristina Kirchner a esta altura la más probable candidata. Tampoco había visto una cifra tan alta de imagen positiva, porque desde la guerra del campo, desde las elecciones de junio, no se recuperaba. Y finalmente tenemos el político que más gusta, o sea, esto es una pregunta espontánea, ¿a quién le gusta más? Espontáneo, cosa que vale mucho, y gana Macri con el 12%, sigue Cristina Kirchner con el 11%, Néstor con el 7%, Elisa Carrió con el 4%. Esto es espontáneo, lo cual habla, me parece muy bien, de Mauricio Macri. ¿Cómo ven estos números? Bueno, digamos, más allá del número específico, nosotros no tenemos números nacionales, sí números de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Me parece que todos estamos trabajando más o menos la misma tendencia, fuerte recuperación de la imagen del gobierno nacional y equivalentemente la imagen personal de Néstor y Cristina Kirchner y ascenso en la intención de voto. Me parece, digamos, que hay un clima muy diferente al que había hace un año atrás después de la elección legislativa, con mucho cambio de humor, en parte por lo económico, en parte, digamos, porque hay algunas decisiones del gobierno que están impactando bien, como la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, algunas otras cuestiones. Ausencia de oposición, digamos, con proyecto alternativo por lo menos visible para buena parte de la gente. Y también un cambio de estilo de comunicación del gobierno, digamos, en donde la gente lo siente mucho menos crispado. ¿Hay un cambio de estilo menos crispado? Porque yo recuerdo, vos, Carlos Fara, vos viste el discurso de Eve de Bonafini. Y habías escuchado seguramente a la presidenta hace un par de semanas en el Luna Park, prácticamente acusando a la clase media de racista. ¿Es un cambio de estilo? A ver, me parece que, en términos generales, me parece que están en un tono más bajo. Néstor Kirchner con menos protagonismo, a veces un poco parte preocupado, provocado por el tema de salud, ¿no? O sea que la mala salud le sienta bien. Y de hecho, digamos, está obligado a hablar en un tono más bajo, a hablar menos tiempo, a tener menos presencia. Es la recomendación médica. Y por el otro lado, sí creo que la sociedad también está, digamos, escuchando menos, está como con el oído menos abierto a muchas de estas cosas que se dicen en la política en general, digamos, no solamente por parte del gobierno, ¿no? Julio, vos lo ves igual que estos discursos un tanto incendiarios de Cristina, de Eve de Bonafini, esta confrontación que no es solamente con la Corte Suprema, por ejemplo, no solamente por el discurso de Bonafini, hubo numerosas, por la provincia de Santa Cruz, se habla de intervenir en la provincia, se habla de que, en fin, de que la Argentina prácticamente, o el gobierno de la Argentina está en guerra con, no solamente con los medios, sino ahora también con su sistema judicial. ¿Permiten avisorar una recuperación más allá? Bueno, yo creo que es como decías vos y Carlos, efectivamente, hoy la situación que se está viviendo es muy diferente a la de un año atrás. Me parece que hace un año, quizás anticipadamente, muchos ya veían como un final de ciclo. Se lo daba por muerto al gobierno, ¿no? Totalmente acabado y terminado. Sin embargo, también recordemos que después que son las elecciones intermedias y el gobierno nacional prácticamente pierde las elecciones en todas partes, la reacción que tuvo fue también atípica, ¿no? O sea, normalmente se podría haber esperado que el gobierno salga a negociar con los vencedores de ese momento, y recordemos que Néstor Kirchner, Cristina y el gobierno toman una iniciativa proactiva, con el cual es una reacción muy diferente a lo que debería haber sido. Yo creo que los resultados de esa maniobra la estamos viendo ahora, ¿no? Esa proactividad con la que iniciaron en ese momento, me parece que hoy se están viendo los resultados.
Lo cual nos demuestra una vez más, ¿no?, que cuando se toma la iniciativa, se hacen las cosas como tienen que hacerlas, se puede salir aún de las peores situaciones. Ahora, es raro, ¿no? Porque los problemas de imagen graves, digamos, ya venía el gobierno con problemas de imagen, pero los problemas de imagen graves del gobierno empiezan con el tema de la 125 y la guerra con el campo. Y la mayoría de los analistas lo que nos decía era, bueno, la gente no quiere ver un gobierno tan agresivo, buscando tanta confrontación, no escuchando. Y esto se vio en la elección de junio del año pasado. Y ahora que el gobierno no está confrontando con el campo directamente, o más de lo que ya estaba, mejor dicho, pero la confrontación con los medios es más fuerte que nunca. La confrontación con la justicia, o sea, la gente lo ve más confrontativo todavía que antes, y sin embargo, la opinión pública estaría cambiando. A ver, me parece que en algunas de esas cuestiones, particularmente con el tema de los medios, está pasando algo particular, y es que se está, yo te diría, equilibrando más la balanza, ¿no? Todavía está, digamos, en contra del gobierno, pero está más equilibrada que lo que era el año pasado, con los medios en general, pero particularmente, digamos, con el caso Clarín. Me parece que además hay como determinadas, yo te diría, posiciones del gobierno que están como causando, digamos, mejor impresión en general, y hay mucha gente que puede decir, no me gusta el gobierno, pero la verdad es que reconozco que algunas medidas particulares están mejores. Pero te diría que así como la gente sí percibe, digamos, que o cree que los negocios con Venezuela, digamos, efectivamente existieron, ¿no? Me parece que estamos en una sociedad, digamos, como que tiene un poco de algodones en los oídos, ¿no? Claro. Porque por el otro lado, digamos, cuando Macri tiene el problema de las escuchas, sí es culpable. Bueno, eso es un tema muy interesante. ¿Qué pasa con Macri? Las escuchas, los colegios tomados, ahora conflicto nuevo con los docentes, más huelga. El accidente de un boliche, un edificio en construcción que derribó un gimnasio, con muertes en ambos casos. Y la imagen de Macri no para de subir. A ver, por lo pronto, seguro no lo está afectando, ¿no? No digamos que lo favorece, pero seguro no lo está afectando. Me parece que con el tema, digamos, una cosa que hemos visto en Focus es con el tema de los edificios que se caen. Bueno, a Ibarra se le quemó Cromañón y a Macri se le caen edificios. Bueno, pero ahí va lo de Cromañón, que además, convengamos, ahí hubo 200 muertos y cientos de afectados, hubo graves errores, terminó costándole la intendencia a Ibarra. Sí. Lo que te quiero decir es que es como que la gente, digamos, está dando por supuesto de que algo pasa. Cuando gobernás algo te pasa. Le puede pasar. Y al mismo tiempo, digamos, con el tema de las escuchas, me parece que sí creen que las escuchas, en el tema de las escuchas es culpable, pero es como que, bueno, alguno tiene negocio con Venezuela, otros escuchan a los opositores, digo, como que me da la impresión de que hay una especie de dejar hacer, dejar pasar con esta cuestión. O sea que hay tolerancia. Vos ves a los argentinos tolerantes con las macanas que se mandan los gobernantes. Después, otro fenómeno interesante que habíamos visto ahí, el caso de Scioli, ¿no? Yo no vivo en la provincia, si yo juzgo por la inseguridad veo problemas graves en la gestión de Scioli, pero evidentemente tampoco lo están afectando. No, totalmente. O sea, Scioli está, no diría que está fantástico, pero está muy bien. Totalmente, sí. Y después otro tema, cuando uno analiza los focos, el tema del conflicto de los medios con el gobierno, está sucediendo en sectores medios y medios altos, que será por repetición del mensaje, será por la circunstancia que sea, pero se está empezando a despertar ciertas dudas también sobre la credibilidad y la exposición de los medios, ¿no? Hace unos minutos comentábamos acá fuera de cámara, nosotros en el mes de enero terminamos unas encuestas en Ecuador, que en este momento están en conflicto. En grave conflicto, sí. Y la credibilidad de los medios era una de las más bajas que había dentro de todas las instituciones que podía haber. Pero no es el caso de Argentina. Dentro del país. Por eso, pero hay procesos donde se ve en Ecuador, digamos, estaríamos viendo quizás el futuro, ¿no? O sea, si los medios también no tienen cierta conducta, reacción y algún manejo, siempre uno cuando veía las encuestas, periodistas y medios siempre ocupaban una posición muy alta. Es más, en Argentina, en general en las encuestas daba, más o menos, que los medios estaban al nivel de la Iglesia Católica, o sea, en el podio más alto de la imagen. Y lo que ha sucedido, que ese es el clic que yo veo que está comenzando a aparecer en los focus group, es que parte del discurso de lo que el gobierno está diciendo
está empezando a hacer en la cabeza de la gente a dudar y decir, bueno, finalmente, ¿quién tiene la razón? O sea, ya no es una posición diametral en donde la gente dice, ah, no, mirá, el gobierno contra los medios. O sea, ya hoy, en la cabeza de mucha gente, está la duda si realmente no será que el gobierno tiene razón y los medios cometieron los excesos que se dicen, desinformaron a la sociedad. O sea que puede tener éxito la política de, no sé, a través del fútbol para todos, de machacar contra los medios, contra Clarín, que puede tener, puede llegar a, digamos, partido tras partido, ir horadando las mentes de los argentinos. Yo coincido con la descripción que hace Julio absolutamente. Creo que la opinión pública hoy está en... Es una pelea entre el gobierno y Clarín, son dos intereses, ¿no? Cada uno defiende lo suyo y medio como que el tema Fiverr del sí molesta porque tiene que ver con la vida cotidiana, pero después, digamos, como que la gente empieza a ver el tema un poco con cierta apatía, vamos a llamarlo así, y por el otro lado el tema de, bueno, también Clarín tuvo ese poder, en algún momento alguien le tenía que poner un límite. Esto hace un año atrás no existía, ¿no? Y el caso de Mauricio Macri, que bueno, está el hombre aparentemente lanzado a ser candidato a presidente, ¿no? Ya creo que no caben dudas. Nosotros lo entrevistamos a Jaime Durán Barba hace un par de meses y le preguntamos por las escuchas justamente si esto lo podía afectar en su intención de ser candidato, y él dijo que él lo consideraba que iba a ser un interesante instrumento de campaña. Parece que tenía razón. Ahora, ¿ustedes lo ven a Macri ganando con el PRO, llegando, por ejemplo, a una segunda vuelta con Néstor o Cristina Kirchner desde el PRO? Pregunta. Yo personalmente creo que no. O sea, que no. La estructura nacional que hace falta para poder enfrentar una elección necesita de algo más que el PRO, ¿no? Por ejemplo, el peronismo. Por ejemplo, el peronismo federal. Ahora, dentro del peronismo federal hay unos cuantos, no todos, unos cuantos que dicen, no, pero Macri no es peronista. Y bueno, me parece que Durán Barba también dice que no cree que Macri puede ir solo. Bueno, una de las cosas que está pasando en las encuestas ahora, hay varios candidatos y varios políticos que la gente no sabe en cuál casilla ponerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es PRO? ¿Es Frente para la Victoria? ¿Peronismo federal? Hay una confusión, me parece a mí también en la sociedad, respecto de muchos dirigentes de dónde van parados, ¿no? Porque, claro, se produce permanentemente un esquema de acuerdos y desacuerdos que finalmente la gente que no está pendiente de cada movimiento no sabe dónde está parado cada uno de los referentes, ¿no? Para terminar, y volviendo otra vez al tema del principio, ¿qué se le puede recomendar al gobierno? ¿Qué se le puede recomendar a la oposición? Obviamente también. Seguir peleándose con la justicia, con los medios, desacatando a la Corte Suprema, porque si los números de poliarquía están bien y son actuales, como decía Perfil que eran, parece que no le va tan mal con la confrontación. A ver, me parece que hay que deslindar la confrontación, digamos, observada más objetivamente a partir de las cosas que dicen, y cuánto de confrontación está observando la sociedad. Me parece que ahí está la diferencia. Como que la gente no está mirando. La gente no está mirando, la gente está... Digo, el 2008 fue el año de la crisis del campo, ¿no? La gente se movilizó y frenó con el tema. En el 2009 le pidieron que vaya a votar contra el gobierno y fue... Y ahora la gente dice, no me pidan que cabecee. Claro, totalmente. Está, digamos, recuperándose la economía, ya me movilicé, ya fue la elección presidencial el año que viene, falta mucho, déjame disfrutar. Como que la gente empieza a mirar a la política cuando empieza a sentir el bolsillo. Sí, pero inclusive, digamos, porque el tema inflación tampoco está impactando tanto. O sea, la gente... No es el principal tema. Espera, vení. A mí, sí. Pero, digamos, no es primero no es el principal tema, es el tema del tercer o cuarto orden, muy lejos de... Sí, además hay un grupo de la sociedad, que son todos los obreros sindicalizados, que han tenido aumentos. Sí, claro. Entonces, por ahora sienten más plata en el bolsillo. Exactamente. Bueno, usted los escuchó, Julio Pisetti de Datamática, Carlos Fara de Fara y Asociados. Bueno, el gobierno se está recuperando y la oposición no está dando, digamos, la imagen de ser una alternativa, por lo menos por ahora. Veremos, como decimos después, después de la realidad siempre llega, ¿no? Le propongo que se quede en el próximo bloque, vamos a hablar con el
presidente más joven que tiene la asociación que representa a los diarios argentinos en medio de una guerra cada vez más intensa del gobierno contra los medios. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Quick Food Murfreak. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. La hora de Maquiavelo. Bueno, estamos con Daniel Dessain, que es el nuevo presidente de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que es digamos, la agrupación que nuclea a la mayor parte de los más importantes diarios de la Argentina, que bueno, es más allá de ser el presidente más joven, uno podría decir que en tiempos normales ser presidente de ADEPA era casi un cargo honorario, era como casi una especie de título, y en estos momentos de la Argentina no es así. Ser presidente de ADEPA implica estar en el frente de una guerra permanente con los medios de comunicación. Tenemos el caso de Papel Prensa, que afecta particularmente a Clarín y La Nación. Tenemos bueno, numerosos temas que hacen a la libertad de expresión, y esto que hace a la prensa escrita, por supuesto. Después están todos los temas que tienen que ver con la ley de medios que afecta a la televisión y la radio. 37 años. ¿Qué se siente? Bueno, ser presidente de ADEPA en realidad siempre es un desafío, ¿no? Porque hay que estar alerta respecto de los ataques a la libertad de prensa, que son una tentación de cualquier gobierno. Lo que ocurre es que en los últimos 27 años, desde la restauración democrática, nunca hubo un ataque tan sistemático por parte de un gobierno a la prensa, ¿no? Si nos remontamos 12 meses atrás, ahora se va a cumplir dentro de unos días un aniversario de la sanción de la ley de medios, ¿no? Ley que contiene disposiciones que vulneran a la Constitución, que fue suspendida por la justicia y sin embargo reglamentada. Y recientemente, hace pocas horas, tuvimos una marcha para presionar a los jueces de la Corte y evitar que haya una sanción que pueda perjudicar los intereses del gobierno en ese aspecto, ¿no? Usted sabe cómo funciona el programa nosotros vamos a continuar en Internet, pero yo quiero un anticipo de lo que le vamos a preguntar a Daniel Dessain, y es lo siguiente. Cuando estábamos hablando en el bloque anterior con Carlos Fara y con Julio Pisetti, ambos encuestadores estaban mostrando que estaban notando, no tanto en Argentina como en otros países de América Latina, un panorama en donde realmente mostraban que había, digamos, esa posición sacrosanta que tenían los medios de comunicación años anteriores, está bajando. No sé si en la Argentina, por las encuestas que yo tengo en Argentina, no están así, pero es lo que decían, es una tendencia, y una tendencia, no sé, global y regional. Y por otra parte, bueno, tenemos una situación muy interesante. También, reitero, puede repasar el programa anterior en la web de lahorademaquiavelo.com.ar, en donde presentábamos el libro de un par de autores que mostraban que esta política de ningunear a la prensa por parte de los gobiernos no es solamente un invento de los Kirchner o de Chávez, sino que se repite en bastantes más países de la región y no necesariamente alineados con el mundo bolivariano. Qué complicado, ¿no? Que en efecto hay una campaña de desprestigio hacia la prensa que hace mella. Pensemos en los agravios de funcionarios públicos a distintos periodistas y editores, en persecuciones que se manifiestan a través de querellas a directivos de diarios, en escraches públicos, en este tipo de marchas, ¿no es cierto?, que evidentemente atacan a la prensa en general, con el impulso de proyectos de ley que en definitiva lo que están haciendo es poniendo en tela de juicio
la credibilidad de los medios. Es decir, hay toda una serie de medidas con el montaje de medios oficialistas, ¿no es cierto? El uso de la publicidad oficial de manera arbitraria para tratar de sostener este tipo de ataques a través de distintos medios. Es decir, hay un conjunto de medidas, una estrategia global que para desprestigiar a la prensa en general y algún tipo de daño hacen, ¿no? O para hacerle más difícil la vida, ¿no? Les doy un ejemplo. Este programa, La Hora de Maquiavelo, se hace como otras 200 y pico de programas en el canal Metro. Hay otros programas de cable y en otros señales de cable, ¿no? Está claro. Para todos ellos rige, desde esta semana, este es nuestro primer programa de octubre, la ley de medios con algunas medidas que la verdad que yo todavía trato de que alguien me entienda para qué finalidad tiene, más allá de hacernos difícil la vida, como por ejemplo tener un máximo de 6 minutos por hora de publicidad, lo cual es la mitad de lo que se tenía antes. ¿Por qué? Nosotros vivimos de la publicidad. O sea, sin publicidad, programas como La Hora de Maquiavelo y todos los otros 200 y pico de Metro y de tantos otros canales de cable no se sostienen. Yo busco y pregunto y trato de dilucidar qué puede haber de buena intención detrás de prohibirnos la sustentación. Es prohibirnos la sustentación, es que no podamos salir al aire y no podamos hacer los programas. Es muy complicado esto. Yo les expliqué, quiero que lo vean, usted ya lo conoce, la página web, lahorademaquiavelo.com.ar. Usted tiene a la izquierda, en la pantallita de la izquierda, este programa para repasar, y a la derecha esta entrevista que vamos a hacer con Daniel Desein, el presidente más joven de ADEPA, la asociación que agrupa a los diarios de la Argentina, en un momento muy especial, en donde los medios de comunicación en general están, los que por lo menos quieren ser críticos, están en una guerra involuntaria, pero una guerra al fin con el gobierno. Mire, y yo le digo, como siempre, ¿no? La realidad está ahí, algún día vendrá y será cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a la medianoche, y después, por supuesto, sigue online en internet. Chao.